Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema referente a problemas con ángulos y para ello vamos a ir a la página número 17. El tema es súper sencillo, pero acá hay que aplicar algunas condiciones básicas de ecuaciones, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Así que por favor tengan también un lápiz de color o color rojo o azul, porque de repente lo vas a necesitar para poder resolver estos ejercicios, ¿de acuerdo? Tengan a la mano ello. No necesitas transportador. En este tipo de problemas ya no se utiliza transportador porque simplemente son aplicaciones de ejercicios con ángulo. Para que entiendas ello, voy a resolver los dos primeros problemas de la página 17, ¿sí? Y después que termine de explicar esos problemas, vas a copiarlos. Cuando termine de resolver los problemas, recién los copias y hacemos las consultas respectivas. ¿De acuerdo? Bien, página 17. Dice, si la medida del ángulo AOC es igual a 80 grados, te piden hallar el valor de alfa. A ver, profesor, la medida del ángulo AOC. Observen con este color rojo, observen el ángulo AOC. El ángulo AOC es todo este ángulo, observen, que empieza desde A y da toda la vuelta hasta llegar a C. Toda esa abertura, toda esa abertura viene a ser el ángulo AOC. Significa que todo ello mide ¿cuánto? Mide 80 grados. Todo mide 80 grados. Pero si tú observas bien, este 80 grados se ha dividido en dos ángulos. Uno que es alfa más 20 y el otro que es alfa. O sea que todo este ángulo de 80 se dividió en dos ángulos. Uno que es alfa más 20 y el otro que es alfa. Bien, ¿qué tengo que hacer yo para encontrar el valor de alfa? Simplemente planteamos una ecuación. ¿De qué manera? Observen de qué manera. Entonces decimos, si yo sumo este ángulo alfa, lo sumo con este ángulo alfa más 20, al sumar estos dos ángulos, ¿cuánto me tendría que dar? Me tendría que dar 80, porque si yo junto estos dos ángulos, todo ello tiene que formar 80, y eso es lo que voy a hacer. Lo que tengo que hacer en este tipo de ejercicios es sumar los ángulos e igualarlos al total, que en este caso es 80. Entonces planteo la ecuación así, miren, sumo el ángulo alfa, a ese le voy a sumar alfa más 20, y todo ello tiene que ser igual ¿a quién? Tiene que ser igual a 80. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, el trabajo viene de la siguiente manera. Para encontrar el valor de alfa, debo sumar estos dos ángulos y todo ello tiene que ser igual a 80, que es el ángulo AOC. Bien, ¿y cómo se resuelve eso, profesor? No entiendo cómo resolver una ecuación. Nunca he visto una ecuación de repente. Es súper sencillo. Imagínate que el alfa sea manzana. Imagínate que los alfas sean manzanas. Si yo tengo una manzana más una manzana, entonces tendría dos manzanas. En el caso de los alfas es lo mismo. Si yo tengo una alfa, le sumo otra alfa, ¿cuánto tendría? Dos alfa. 2 alfa más 20 debe ser igual a 80. Y ahí vamos a comenzar a resolver la ecuación. Bien, ahora para resolver una ecuación se aplica una expresión llamada transposición de términos. ¿Qué significa transposición de términos, profesor? Que si a un miembro de la igualdad acá está sumando, al otro lado pasa a restar. Recuerden que acá el que manda es la igualdad. La igualdad es lo que manda. Y esa igualdad hay que respetarla. La transposición de términos dice, si acá el 20 está sumando, al otro miembro pasa a restar. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Observa, vamos a dejar solito el 2 alfa. 2 alfa, y acá bajas el 80, y el 20 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Tendríamos 80 menos 20. ¿Vieron qué sencillo? Si acá el 20 sumaba, al otro lado pasa a restar. Y ahí tendríamos que 2 alfa sería igual a 80 menos 20. Y acá súper facilito. 80 menos 20, tú sabes que eso es igual a
60. Entonces, ahí quedaría 60. Y ahora acá tendrías el 2 alfa. Lo voy a explicar paso por paso en estas primeras ecuaciones, después ya lo explico rapidito. Ahora observa, este 2 no está sumándole al alfa. Este 2 está multiplicando al alfa. En una ecuación, cuando el 2 multiplica al alfa, al otro lado lo pasa a dividir. Si acá multiplica, pasa a dividir. La operación inversa. Entonces nuestro alfa quedará así. Alfa será igual a 60 dividido entre 2. Porque como el 2 multiplicaba, al otro miembro pasa a dividir. Y al dividir 60 entre 2, encuentras justamente lo que querías, hallar alfa. En este caso, el valor de alfa, al dividir 60 entre 2, nos da 30. Nuestro valor de alfa es igual a 30 grados. Entonces, recuerden, chicos, que cuando quieras plantear este tipo de problemas, para empezar, plantea en primer lugar mediante la suma, ¿no? La suma de estos dos ángulos tienen que ser igual, en este caso, a 80. Y ahí planteas alfa más 20, y eso debe ser igual a 80. Y al resolver una ecuación, cuando tú sumas alfa más alfa, tendrías 2 alfa. 2 alfa más 20 igual a 80. Y este 20, para resolver una ecuación que acá está sumando, al otro miembro, cuando pasa a restar. A eso se llama transposición de términos. Pasa con el signo opuesto, con la operación contraria. Si acá está sumando, pasa a restar. Y al restar 80 menos 20 nos da 60. Y como el 2 alfa significa 2 por alfa, esto significa 2 por alfa, si yo quiero encontrar solamente alfa, este 2 que está multiplicando al alfa pasa a dividir. Y ahí tendría 60 entre 2 y el valor de alfa sería igual a 30. Bien, estudiantes, ahí le voy a tomar una captura porque quiero saber si lo han comprendido en esta. Bien, en el ejercicio número 2 me piden determinar el valor de alfa y me dan esta imagen. Profesor, un momentito, pero a diferencia del ejemplo número 1 que me decían que todo el ángulo era 80 grados, acá yo cómo sé que acá se trabaja con 90 grados, ángulo recto. Profesor, no me dicen en ningún lugar, no me dicen 90 grados. Ya, ahora aprende, ¿ah? En esto más, cuando tú quieras definir el ángulo recto, tienes que mirar este ángulo en la esquina. Quiero que miren ustedes en su libro este ángulo que está en la esquinita. Ahí van a ver como un cuadradito. Miren por favor el libro, van a ver un cuadradito pero chiquitito, ¿ah? ¿Ya? ¿Se dan cuenta del cuadradito? Sí, muevan la cabecita y digan sí. Muevan la cabecita porque, listo, ahí estoy moviendo. ¿Vieron el cuadradito? Ajá, muy bien. Es bien chiquitito. Acá en la esquinita hay un cuadradito en su libro. Profesor, sí, pero no se ve bien, dirán algunos. Es muy chiquitito que está de color azul. Sí, ese cuadradito, en este momento ustedes con su lápiz, píntenlo con su lápiz. Pinten ese cuadradito que está en la esquinita, píntenlo con su lápiz. Agarren su lápiz y píntenlo. ¿Listo? Píntenlo. Ese cuadradito me indica que todo este ángulo es un ángulo recto. Solamente por ver ese cuadradito me indica que este es un ángulo recto. O sea que toda esta abertura que está acá, toda esta abertura, mide ¿cuánto? Mide 90 grados. ¿Y por qué mide 90 grados? Porque en este ángulo de la esquinita hay un cuadradito. Ese cuadradito significa que el ángulo es un ángulo recto y que toda esta abertura mide 90 grados. Profesor, o sea, solamente por el cuadradito, sí, solamente por ese cuadradito. Ese cuadradito me indica que es un ángulo recto y que toda esta abertura mide 90 grados. Bien, y una vez identificando el cuadradito, ahora sí es fácil de hacer esto.
al igual que en el ejercicio anterior, ¿qué tengo que hacer? Sumar el ángulo de color azul, que en este caso le he puesto azul, que es 3 alfa, lo debo sumar con el ángulo de color rojo, que es 54, y al sumar estos dos ángulos juntos, me tienen que dar el ángulo recto de 90 grados. Y entonces sumamos, decimos 3 alfa sumado con 54 me tiene que dar el ángulo recto que es igual a 90 grados. ¿Viste? Así formamos la ecuación. Y profesor, ¿y cómo resuelvo ello? Igual que lo has visto en el ejercicio anterior. Este 54 que está acá está sumando al otro miembro de la igualdad, pasa con el signo opuesto. Si acá está sumando, cuando pases al otro lado de la igualdad, pasa restando. Igual como en el ejercicio anterior. Y acá tendríamos lo siguiente, miren, que 3 alfa debe ser igual, y ahí quedaría, bajas el 90 grados, y ese 54 que está sumando pasa a restar, menos 54. ¿Vieron? Profesor, ahora sí viene lo facilito. Hay que restar. 90 menos 54. Cuando restamos 90 menos 54 nos queda así la ecuación. Miren, 3 alfa debe ser igual y restamos 90 menos 54 que nos da 36. Profesor, qué súper sencillo estuvo esto. Pero falta todavía encontrar alfa, que es lo que me piden. Observa que acá tengo 3 alfa. 3 alfa significa 3 por alfa. ¿Ah? O sea que el 3 está multiplicando al alfa. Y para encontrar el alfa, que es lo que me piden, ¿qué es lo que tengo que hacer, profesor? Este 3 que multiplica al alfa, al otro miembro de la igualdad, pasa a dividir, pasa con la operación inversa. Si acá el 3 multiplica al alfa, al otro miembro pasa a dividir. Y tendrías 36 dividido entre 3. Y finalmente, si queríamos conocer nuestro valor de alfa, lo único que hago es dividir 36 entre 3 y nuestro valor de alfa, en este caso, es 12. 12 es nuestro valor de alfa. Muy bien. Tomamos la captura ahí. Y ahora sí. Listo. A ver. Bien, estudiantes. Ahora vamos a explicar el número 3. En la número 3 ya trabajas con un ángulo llano. Un ángulo llano que mide 180 grados. Profesor, pero en el número 3 solamente me piden calcular beta. Ese símbolo que tú ves acá, ¿no? Ese símbolo que tú ves ahí se denomina beta. Parece una B, ¿no? Así es. La beta es como, en el alfabeto griego, es como nuestra B, pero que con un palito, mira, más alargadito nada más, ¿de acuerdo? A eso le llamamos beta. Bien calcular beta. Pero profesor, ¿y de dónde saco que el ángulo es llano? Porque no me dicen que en el problema no me dicen en ningún momento que es ángulo llano. Es súper sencillo. Observen acá. ¿Cuándo te das cuenta que un ejercicio se trabaja con el ángulo llano que mide 180 grados? Bien, entonces tú te vas a dar cuenta en esta partecita, observa. Cuando todo este ángulo, mira, un ángulo llano es así, es como se forma en una línea recta. En una línea recta tú vas a formar el ángulo llano. Entonces, todo el ángulo formado por esa línea recta, todo este ángulo, mira, toda esta media vuelta que tú ves ahí, toda esa media vuelta que forma el ángulo llano, todo ese ángulo equivale a 180 grados. Ah, profesor, eso significa que cuando yo vea una línea recta de esta manera, y sobre esa línea recta se han formado uno o dos ángulos o más,
todo ese ángulo junto, todo ese ángulo mide 180 grados. A ese se le denomina ángulo llano. ¿Y cómo se resuelve, profesor? Se resuelve igual que en el ejercicio anterior. ¿Qué significa? Que este ángulo llano que mide 180 grados está formado por dos ángulos. Uno que es 5 beta y el otro que es 110. ¿Qué significa? Que si yo sumo estos dos ángulos, si los sumo, ¿cuánto me tiene que dar? 180. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos juntos forman todo un ángulo llano. Bien, entonces formamos la ecuación y decimos lo siguiente. Decimos, si a 5 beta le sumo 110, la suma de ambos ángulos me tiene que dar el ángulo llano que es igual a 180 grados. Bien. Ah, profesor, pues se parece mucho al anterior. Así es. Se parece mucho al anterior que hemos visto hace un instante. Entonces lo que tenemos que encontrar es el valor de beta. Y acá digo, el 110 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Con la misma idea. Cuando suma, pasa a restar. Igual como viste en el ejemplo anterior. El 54 que sumaba, pasó a restar. Y acá se hace lo mismo. El 110 que está sumando, pasa a restar al 180. Y me quedaría así. 5 beta es igual a 180 y el 110 que acá sumaba pasa a restar, menos 110. Profesor, súper sencillito. Acá tendríamos 5 beta y 5 beta sería igual a 180 menos 110 al restar, tendríamos 70. Profesor, es el mismo procedimiento. Entonces, profesor, tú te dirías, el 5 beta significa 5 por beta. Y si el 5 está multiplicando al beta, si multiplica, al otro lado pasa a dividir. La misma idea. Y despejamos beta. Nuestro beta que quiero hallar sería el resultado, simplemente dividir 70 entre 5. Si el 5 multiplica, pasa a dividir. Si acá está sumando, pasa a restar. Pues eso era así nomás, una ecuación, ¿sí? Y luego, para hallar beta, lo único que hacemos es dividir 70 entre 5 y el resultado acá es 14. Que ese sería el valor de beta en este ejercicio. A ver, estudiantes, ahora sí cerramos los micrófonos, por favor. Bien, gracias. Nos quedan 2 minutos sobrado, lo podemos trabajar esto rapidito. Miren, acá un dato muy importante, se aparece el ejercicio número 1. Si medida del ángulo AOD es 120, calcular beta. Profesor, AOD, veamos, AOD. O sea que todo este ángulo debe medir ¿cuánto? AOD. Debe medir 120 grados. ¿Y cómo se resuelve eso, profesor? Súper fácil. Dentro de todo este ángulo AOD, ¿quién está? Está 30, está beta y está 60. Entonces, la suma de estos tres ángulos, beta 60 más 30, la suma de los tres ángulos, ¿a cuánto tiene que ser igual? A 120. Entonces diremos así, beta más 60 más 30 nos debe dar igual a 120 grados. Profesor, ¿y cómo se resuelve ello? Fácil. Sumamos 60 más 30 primero. 60 más 30 nos da 90 y tendríamos beta más 90 es igual a 120 grados. A ver, chicos, se los dejo a ustedes para que lo vayan resolviendo y se vuelven a conectar nuevamente.